Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros a cómo comprar la criptomoneda de Uniswap dentro de la plataforma de Binance de la forma más fácil, sencilla e intuitiva posible para poder hacernos con esta criptomoneda e invertir nuestro dinero en el mercado de las criptomonedas. Antes de comenzar, te dejo un link de referidos en el primer comentario del vídeo para que te crees una cuenta con un 10% de descuento en comisiones siempre que realicemos depósitos, operaciones, transacciones o retiros de capital. Y este dinero que nos ahorremos nos va a venir muy bien para comprar otras criptomonedas dentro del mercado. También me gustaría dejarte una lista de reproducción donde enseño a invertir tus criptomonedas en los productos que ofrece Binance para que podamos sacarle una rentabilidad compuesta a nuestras criptomonedas que se estarán por un lado revalorizando en el mercado y por otro lado invirtiendo y dándonos una rentabilidad en los productos que os he dejado en la lista de aquí en las tarjetas. Dicho esto, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, como veis en mi pantalla estamos dentro de la plataforma de Binance y antes de irnos a la parte de mercados, que es donde nosotros vamos a encontrar esta criptomoneda y donde vamos a poder comprar esta criptomoneda, os voy a dejar aquí un vídeo tutorial en las tarjetas donde hablé sobre las comisiones y os enseñé a ahorraros el máximo de comisiones posible para operar dentro de la plataforma. Ahorrar en comisiones también nos viene muy bien, ya que si ahorramos podremos comprar más criptomonedas y revalorizar nuestro dinero. Bueno, continuando con el tutorial nos vamos a la parte de Markets y aquí en mercados nosotros vamos a tener que filtrar por Uniswap. Evidentemente creo que aparece en la parte de zonas, en la parte de todos, aparece aquí entre los 10 primeros si no me equivoco, estará por aquí, mira por aquí está Uniswap, ¿vale? Pero si no lo encontráis nos vamos hasta arriba del todo donde aparece la lupa y ponéis el siglum Uni, que es básicamente el siglum de Uniswap, ¿vale? Aquí nos pone el último precio que son $36, nos pone el intercambio en 24 horas, es decir, la rentabilidad en 24 horas que ha ofrecido esta criptomoneda y luego nos pone la capitalización del mercado para esta criptomoneda, ¿vale? Nosotros vamos a darle a Trade para que se nos abra una nueva pestaña, en español nos pone operar, de hecho lo voy a cambiar de inglés a español para que se entienda todo perfectamente, nos vamos a English y ponemos español International, ya estará en español, ¿vale? Aquí está comprar cripto, ¿vale? Todo ya está en español lo que es la plataforma y en este caso, bueno, pues aquí vemos el historial del precio, Uni USDT es el intercambio que se nos abre por defecto, pero antes de comenzar tenemos que tener claro con qué criptomoneda vamos a comprar en este caso Uniswap, con qué criptomoneda, en este caso, bueno, aparece el de USDT, pero para saber con qué criptomonedas podemos comprar Uniswap, nos vamos a esta de aquí, a Uni USDT, hacemos clic para que se nos abra este desplegable de aquí y en la lupa vamos a volver a poner Uni para ver qué intercambios posibles podemos hacer. Y encontramos Uni Bitcoin, Uni USDT, Uni Binance USD, Uni BNB y Uni Euro, ¿vale? Estos son los intercambios posibles que podemos utilizar para comprar Uniswap. Si tu moneda nacional, como puede ser la libra esterlina, el dólar o lo que sea, no se encuentra aquí, que no es el caso, pues enseñé a convertir tus criptomonedas en este tutorial que te dejo aquí en las tarjetas para convertirlas de la manera más fácil y sencilla y poder tener esta otra criptomoneda que sí que nos va a permitir comprar Uniswap. Por ponerte un ejemplo, si partimos de la libra esterlina podemos transformarla a euro directamente dentro de la plataforma de Binance y luego el euro podemos utilizarlo para comprar lo que es Uniswap. De esta manera nos haríamos con la criptomoneda en dos breves pasos. Bueno, una vez elegido el activo con el que vamos a comprarla, vamos a suponer que lo vamos a comprar con USDT, con el Tether, ¿vale? Este es el gráfico de Tether. Aquí nosotros podremos cambiar la temporalidad del gráfico, 4 horas, un día, etcétera. Aquí podremos dibujarlo con este menú que nos aparece aquí, pues si queremos utilizar el pincel para dibujar nuestro análisis, etcétera. Podemos hacer zoom. También podemos añadir indicadores, pero a nosotros lo que nos interesa es la sección de aquí, donde nos aparece lo de realizar una orden, donde podremos ver que por un lado nos aparece la orden de comprar o de vender. En este caso vamos a comprar porque el Uni es el primer activo de todos. Vamos a comprar Uni con USDT, con el Tether, ¿vale? Aquí abajo nos aparecen las posibles órdenes que podemos ejecutar dentro del gráfico. En este caso podemos ejecutar una orden límite, una orden market, una orden stop limit y una orden OCO. En este tutorial vamos a usar únicamente la orden market, que por si no lo sabes, la orden market es una orden a mercado, una orden en tiempo real. Si nosotros, por ejemplo, le diésemos a comprar Uni, estaríamos comprando al valor de $36,99 en tiempo real, es decir, cuando le demos clic, el precio que nos indique aquí en la pantalla será al precio en el que estemos comprando. Si, por ejemplo, quieres aprender a utilizar la orden límite, stop limit y la orden OCO,
OCO, que son órdenes un poco más avanzadas, te recomiendo que te veas el tutorial que te dejo aquí, que es súper extenso y vas a aprender mogollón sobre el tema de las órdenes dentro de Binance. Bueno, suponiendo que ya tenemos claro lo que significa la orden market, que vamos a comprar al mercado, aquí podemos elegir el total de Tether o de dólares que nos podemos gastar. Por ejemplo, en este caso yo tengo 22 céntimos de dólar, pero bueno, no lo voy a utilizar. Pero imaginad que tenemos 1000 dólares, pues bueno, ponemos 1000 dólares y le damos a comprar Uni. Si hubiésemos tenido esta cantidad de USDT, de Tether, en nuestra cartera, habríamos comprado Uni a 37 dólares actualmente y ahora lo encontraríamos en la billetera de nuestra cuenta de Binance. Antes de acceder a la billetera y de enseñaros dónde encontrar el Uni que acabamos de comprar, os voy a enseñar cómo comprarlo desde el teléfono móvil para que podamos comprar esta criptomoneda en el momento que queramos y en el lugar que queramos desde el teléfono móvil de la manera más fácil y sencilla. Así que os voy a enseñar y ahora volvemos. Lo primero que necesitamos es tener la aplicación en el dispositivo móvil, pero antes de nada, como ves en el fondo de pantalla, te sugiero que te suscribas para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Bien, accediendo a la plataforma de Binance, esto es lo que nos sale por defecto. De hecho, mira, me ha salido un pop-up que me dice que hay de nuevo P2P Trading, te añade vídeos para aprender, etcétera. Bueno, sobre el P2P es otra sección de Binance que nos permitirá comerciar con personas en vez de en el mercado, ¿vale? Con personas directamente. Ahora no lo voy a actualizar, lo actualizaré más tarde, pero en este caso vamos a lo que nos interesa, que es la parte de mercados en el menú de abajo, ¿vale? Como hemos hecho en la parte del ordenador, y aquí nosotros vamos a filtrar por la moneda en cuestión, que es la moneda de Uni. Vamos a poner el siglum y vamos a encontrar los mismos intercambios que hemos visto antes, para el euro, para el Binance USD, para el Tether, para todos los que encontramos aquí, ¿vale? Voy a abrir el del Tether otra vez, que es el Uni USDT, y se me va a abrir un menú muy similar al que hemos visto antes, solo que un poco más compacto, como es lógico, porque estamos desde un dispositivo móvil, al fin y al cabo es mucho más compacto que un ordenador, ¿vale? Pero el menú es el mismo, vamos a encontrar un gráfico con los indicadores, podemos hacer zoom, cambiar la temporalidad, ¿vale? Podemos hacer un montón de cosas, pero a nosotros lo que nos interesa es comprar y vender, que lo encontramos abajo. Vamos a hacer clic sobre comprar para que se nos abra el menú que hemos visto antes, la sección de comprar y de vender, donde podremos elegir las órdenes, tanto el limit, market, stop limit, la orden OCO, y aquí nosotros podremos elegir la cantidad de Tether que nos queremos gastar para comprar en tiempo real. Recordamos que cuando le demos clic a comprar Uni, estaríamos comprando al precio en el momento en el que nosotros hacemos clic en comprar Uni. Esto es muy importante de entender porque estaríamos comprando en tiempo real. Imaginad que vamos a darle a comprar Uni y en este caso me dice orden fallida. Evidentemente porque yo no tengo esta cantidad, pero si la tuviésemos ya estarían estos Unis dentro de nuestra cartera de Binance. Dicho esto, hemos aprendido a comprar desde el teléfono móvil donde queramos y cuando queramos, ya que llevamos un dispositivo móvil siempre encima. Bien, tigres, una vez hemos visto cómo se compra desde el teléfono móvil, ver dónde podemos encontrar esta criptomoneda que acabamos de comprar supuestamente, es muy sencillo. Mira, vamos a borrar esta pestaña de aquí y nos vamos a ir a la wallet, que vale, básicamente en español es la billetera, nos vamos a ir a Fiat y Spot, y aquí es donde en Fiat y Spot vamos a encontrar todas las criptomonedas que hayamos comprado en la plataforma de Binance y que no estén invertidas en ningún producto. Aquí estarán todas las criptomonedas que estén, pues por así decirlo, muertas del asco, tanto en moneda fiat, que aquí encontramos el balance fiat, euro, United Arab Emirates, podemos encontrar libras esterlinas, etcétera, y aquí abajo encontraremos el balance de criptomonedas, ¿vale? En este caso, si hubiésemos comprado Uniswap, pues lo encontraríamos aquí. Yo en este caso tengo casi todas mis criptomonedas invertidas en los productos que ofrece Binance, y para encontrar las criptomonedas invertidas en los productos que ofrece Binance es muy fácil. Nos vamos a la parte de Earn y en la parte de Earn es donde nosotros vamos a encontrar estos productos, que si tenemos BNB, que si tenemos BET, que si tenemos los productos bloqueados, pues bueno, nos vamos a productos bloqueados y aquí encontraremos todas las otras criptomonedas que tenemos invertidas. Dicho esto, espero que te haya servido. Mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de Binance o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!